Jacqueline es artista, pintora y Andrea es empresaria, dueña de una tienda de lencería. Esta demanda por la suma de $30.000 por violación de derecho de autor. Ahora le explico. Esta dama pinta cuerpos de mujeres. El canvas de ella es el cuerpo de la mujer. Esta había sido modelo de esta, luego se convierte en empresaria, una tienda de lencería, y la emplea a ella para la apertura de dicha tienda. Ella va, hace su performance, todo genial. Se van las modelos y en las paredes queda la sombra de lo que ella había pintado. Luego viene otra empresaria y le dice, oye, te quiero comprar la tienda así como está decorada. Y abrieron 2 franquicias. Cuando esta se entera de que han usado lo que ella considere su arte, pues dice que le han violado sus derechos de autora. Es así el caso, ¿verdad? Así mismo. Sí, así mismo. Muy bien, vamos a pasar al testigo, por favor, de la demandante. Porque tú estás diciendo que ella premeditó esto. Que ella decidió robarte lo que tú dejaste ahí. Está loca. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez. ¿Y usted quién es? Yo soy albañil y carpintero hace 20 años. Ah, qué bien. La señora Andrea me contrató para limpiar unas paredes, lijarlas, pulirlas y dejarlas como mural para pintar. ¿Yo? No. Yo no sé qué significa esto. Doctora, Dígame. ella mandó a él a dejar la pared como si fuera un mural, o sea, blanco, con pintura de agua. Era mi tienda. Yo porque mi pintura no se iba a caer de ahí. Yo pinto con aceite y no Claro se iba que a no. caer. Con óleo no se cae. La tienda es Señor, mía. dígame una cosa. Cuando ella lo contrató a usted, ¿qué había ahí antes? Había aceite, pintura de óleo que tuve que lijar, tapar unos huecos, pulirlo, lijarlo y ponerle un primer y después ya la pintura de agua blanca. Ah, Sí. perfectamente. ¿Se da cuenta? Que era como me Todo gustaría el tener la tiempo que tienda. me Que digan, era la decoración es original. lo que que mentira, tú me es dijiste una que tenía. mentirosa. Ok, perfecto. Y usted hizo lo que ella le mandó. Ese es el trabajo. Sí. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Por nada. Ok. Vamos a invitar al doctor Ángel Leal y al pintor Floyd, por favor. Ok. Tú no tienes renderings o tú no tienes modelos, planos de lo que iba a lucir la tienda De antes de la antes del pintura. decorado que le decidiste hacerle. No lo tengo. ¿No lo tienes? ¿Por qué? Porque Pero usualmente uno decide, usualmente uno cuando va a abrir una tienda, uno hace, pues, no sé, un modelito de lo que... No, yo tenía todo. Por eso dije, yo tenía ya un equipo que después que pasaste el show, en la semana siguiente ya tenía un equipo para regresar a la tienda y a pintarla. Lo tenías pensado. Para pintarla entera en blanco, porque era lo que me gustaría, ¿entiendes? Era un sueño que estaba empezando y era un sueño que quería. Yo tenía eso en mi mente y era lo que quería. Blanca, con todo lo que tenía ahí, con las cosas que traigo de donde sea, que de Brasil, donde sea. Es así De que lo que China, me gustaría. todo eso de No China. importa que sea. Ok. Tú lo Fred, ¿cómo usas de estás? China ¿Cómo anda? Un placer Ok, Entonces me saludarla. venga con eso. Bienvenido, nunca habías Muchas estado gracias, aquí con muy nosotros. amable. Estoy pues feliz de estar acá. Yo me alegro que estés aquí. Bueno, vamos a hablar primero vamos a hablar sobre este estilo de pintura. Esto no es un estilo de pintura convencional, porque el arte que ella produce realmente no lo puede vender. Ella vende su performance. Bueno, es una manera de ganar dinero también. El perfume tiene un valor artístico. No, tiene un a mí valor- no me tiene un cabe valor- duda. un valor- A mí no me cabe duda. Pero tú tienes un producto. Bueno. Pero cuando tú pintas, y si cae en el piso algo, y tú levantas ese canvas, y ahí queda, no sé, una imagen. ¿Eso es tuyo también? Eso es mío también. Eso, ¿Por qué? es una obra de arte también. Salió de mis manos. Yo estaba mirando las fotos de ella y realmente lo que ella dejó en la pared es realmente una obra de arte. Claro que es. Aunque ella lo mire, Claro no que así es. es una obra de arte. Aunque no tenga una Claro firma, que no es no, una obra tiene de una arte y algo forma. que salió de sus manos. Claro que Inconsciente o conscientemente, pero es una obra de arte. Yo me parece que realmente ella tiene derecho a su, No, a esos su son obra. residuos. Y ella no tiene derecho No, a residuos reproducirlo. Residuo de esa No, pintura, no, ese no, residuo. Y tú no, lo esa es llamabas tu de opinión. basura. Todo el tiempo llamabas eso de basura. ¿Verdad, doctor? Que esa es su opinión. Súper complicado Porque yo pienso que de verdad, o sea, si tú eres pintor, el propósito, aparte de expresar tu arte, es vender tu pintura. Ok, si tú no puedes vender tu pintura, ¿verdad? Sí. Porque el canvas es uno que no puedes vender, porque es un ser humano. Sí. Entonces, cuando tú haces un contrato, ¿qué tú negocias? Bueno, estás negociando la presentación artística Ok. y tengo entendido que también tuvo que ver algo con la lencería.
O sea, y yo no sé hasta qué punto... Sí, ella protegió... Sí. Ella tuvo la cabeza de proteger la lencería. O sea, la pintura que ella hacía sobre la lencería. Y como usted bien destaca, este es el residuo de la lencería. Entonces, estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de un patente, porque es un concepto, un invento, un proceso de algo que debía de protegerse. Además, ¿y cuál sería su instinto, doctor? Yo me inclino a incluir el residuo porque incluye la frase, la actuación o presentación como el objeto del contrato. No se limitó a la lencería nada más. Muy bien. Además, el residuo que ella dejó en la pared no fue poquito, fue bastante, que marcó el cuerpo de una mujer. No, el residuo que dejó ella parece todo un arte completo. Es que si yo soy ella, me buscaría un buen abogado que realmente la definiera, porque ella no está, ella dice que es autodidáctica, que todo lo hace, y que le definiera bien cuál es su arte. Correcto. Y le hiciera un contrato. Ella tampoco sabe, porque cuando lo pagué, le pagué por el show, ¿entiendes? Claro. Creo que ella ya hace los 8,000. La Con la gastó en tienda una noche. yo no me y ahora meto. quiere casarse. Pero si abre otra tienda o las que están abiertas, tiene que pagarme. Claro con que la de no. Miami, no. A mí me parece que es Feliz interesante. por ella. No, es interesante y lo que ella el logró. caso de verdad No tiene existe eso. tremenda situación. Y especialmente en este mundo hoy en día donde los artistas son tan variados y hacen cosas tan diferentes hoy en día. El problema es que no nos preparamos, no pensamos, porque esas son cosas que se pueden pensar. Ella pudo haber negociado perfectamente, decir, mira, lo que sobre es mío. Y si tú lo usas para algo, me tienes que pagar. Y yo nunca hice nada algún malo, tipo porque de regalía, de algo residuo, ¿entiendes? por Todo usar. era basura. Pero bueno, entonces, para yo eso no tengo estamos mal, aquí, pero yo para tuve que definir las caer, cosas. Andrea, no vale la pena. Suerte. Decisión del caso. Mala suerte tuya. Decisión del caso. Andrea, si el decorado hubiera sido una cosa así de escupitazos, si lo que hubiera quedado atrás en las paredes blancas eran manchas de pinturas como Jackson Pollock, que era un gran pintor, pero que para mí era un desbaratado de punticos y cosas, está bien. Uno dice, bueno, eso parece pintura que sobró cuando ella estaba pintando. Pero es que lo que quedó ahí era todo una obra de arte. Pero siempre fue así. Fíjate que si era tan obra de arte que la persona que vino a comprarte la tienda con las franquicias te exigió que se mantuviera ese decorado. Y como buena empresaria debiste haber dicho, uy, esto me va a costar. Porque esas imágenes las hizo mi amiga la artista Jacqueline. Y Jacqueline, por más mala abogada que sea, fue la que produjo estas imágenes que ahora yo voy a reproducir en franquicias en el mundo entero como decorado de esta tienda. Pero ella nunca lo trató como arte. Yo Ella lo nunca comprendo, trató como pero arte, mira, ¿entiendes? que lo haya tratado como arte o no. Porque Ella no lo trató como arte. De ninguna forma. Tú sí lo trataste como Pero arte. tú Pero tú le diste el valor del arte. Claro. Ok. Y lo produjo ella. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Habíamos determinado la fecha de la cirugía. Ella nos llamó para decirle a la mujer mía que la habían rechazada porque era muy fea. Primera vez que nosotros tenemos un problema. Maldita, ese es el día que esta mujer nos entró en la vida. Caso Cerrado.